Enchufados a la Asamblea, un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas. Participa y conoce más sobre Transparencia legislativa, coyuntura nacional, participación ciudadana y rendición de cuentas. No te desenchufes. Súbele el volumen y quédate con nosotros. Un programa del Observatorio Legislativo. Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días y bienvenidos a otro programa de Enchufados a la Asamblea. Soy Claudia Vega y como todos los viernes a las 9 de la mañana, hora continental, y 8 de la mañana, hora Galápagos, estamos junto a Roger Celi con el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Hola Claudia, hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Enchufados a la Asamblea. Hoy vamos a estar hablando sobre algunos ejemplos de comisiones de fiscalización en varios países de Latinoamérica. También estaremos entrevistando acerca de este importante tema al asambleísta Pavel Muñoz y finalmente vamos a construir la asamblea ideal de esta mañana, Clau. Así que no se desenchufen, suban el volumen y quédense con nosotros. En casa. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre cómo las comisiones de fiscalización de los parlamentos en América Latina funcionan. Y para eso el primer caso que queremos presentarles es México, ya que este fue uno de los primeros países de la región en adoptar una ley en materia de transparencia de cuentas. Las comisiones en el Congreso de ese país que se relacionan en temas de fiscalización son Comisión de Finanzas y Fiscalización y la Comisión de Transparencia. También en su estructura cuentan con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que crearon el Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la Auditoría Superior de la Federación, que sirve de soporte para las gestiones realizadas por los diputados del Congreso de ese país que sean miembros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Así es, Clau. La responsabilidad, además de revisar la cuenta pública, es decir, algo parecido al presupuesto general del Estado, como lo conocemos en nuestro país, es la Cámara de Diputados, por medio de la cual 9 miembros conforman la Comisión de Finanzas y Fiscalización. En el caso chileno, Clau, la Constitución establece como función exclusiva de la Cámara de Diputados la fiscalización de los actos del gobierno. En este sentido, la Cámara puede crear comisiones especiales de investigación y también contarles que en abril del 2020, con 77 votos a favor, la Cámara de Diputados chilena aprobó la creación de una comisión especial investigadora para fiscalizar, hacer seguimiento y controlar las medidas hechas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y social derivada del COVID-19. Pero también vamos a contarles sobre Ecuador. En este caso, la comisión encargada de vigilar los actos del gobierno en el país es la Comisión de Fiscalización y Control Político de nuestra Asamblea Nacional, Clau. Así es, esta comisión es la encargada de tramitar los juicios políticos que sean calificados por el CAL. Y este proceso no puede durar o no debe superar los 45 días según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para dar algunos datos sobre este tema en específico, a la Asamblea Nacional durante este periodo han ingresado un total de 26 juicios políticos, de los cuales 11 se han archivado en distintas instancias como el CAL, la Comisión de Fiscalización y el Pleno. Una está en trámite, 4 no han contado con resolución, 3 juicios políticos han terminado con censura, 4 en censura con destitución, una solicitud fue retirada y 2 cuentan actualmente con la calificación del CAL. Desde el 9 de septiembre de este año, se planteó en el Pleno de la Asamblea Nacional reestructurar esta comisión. Sin embargo, se presentaron varias mociones, pero la que fue aceptada fue la moción presentada por el asambleísta Pavel Muñoz. El lunes 14 de septiembre, con 107 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional reestructuró la Comisión de Fiscalización. Esta reestructuración de mesa parlamentaria, se dio en medio de varios principios y objetivos. Uno de los cuales es que todos los miembros actuales sean removidos, ningún miembro elegido debe buscar la reelección en los comicios generales de 2021, y así se reestructuró la Comisión de Fiscalización, pasando de 13 miembros a solo ser 11 integrantes, con representación de todas las bancadas, excepto de los independientes, que ahora, como todos saben, suman más de 20, Clau. Un dato importante es que la Asamblea realizó este procedimiento pese al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, la cual señaló que no hay norma expresa que faculte al Pleno del Legislativo a reestructurar esta comisión. También debemos señalar que Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
que es un funcionario que enfrenta un proceso de interpelación debido a presuntas irregularidades en el uso del carnet de discapacidad, además de la Central Unitaria de Trabajadores, anunciaron por separado demandas de inconstitucionalidad por la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y afirmaron que esta acción viola varios artículos de la Constitución. De este tema, en mayor profundidad, estaremos conversando con el asambleísta Pavel Muñoz, así que no se desconecten. Enchufados a la Asamblea. En la radio de la Asamblea Nacional. Iniciamos el segundo segmento de entrevistas. Como les habíamos anunciado, en esta mañana nos acompaña el asambleísta Pavel Muñoz. Él es legislador de Ecuador por la provincia de Pichincha, coordinador del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es miembro de grupos parlamentarios por los derechos de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes. Integró el gobierno ecuatoriano entre el año 2007 y 2015, ejerciendo los cargos de viceministro de Inclusión Económica y Social y secretario nacional de Planificación y Desarrollo en las EMPLADES. También, como secretario de Planificación del Ecuador, fue presidente de la Red de Planificación de América Latina y el Caribe y presidente del Consejo Regional de Planificación ILPES-CEPAL. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, asambleísta. Claudia, un saludo para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo para Roger, a toda la gente que nos puede ver y escuchar. Mi abrazo. Muy amables. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar acá. Vamos a recordar a la ciudadanía cuáles fueron las razones para reestructurar la Comisión de Fiscalización y Control Político. Una de ellas, porque hay varias, es que varios de los integrantes de la anterior comisión recién reestructurada están involucrados o procesados por la justicia. Recordemos que la Asamblea Nacional acaba de levantar la inmunidad, por ejemplo, al asambleísta Karina Arteaga, al asambleísta Daniel Mendoza se encuentra en un proceso, así también al asambleísta o exasambleísta Eliseo Azuero. Pero queremos conocer más sobre su criterio asambleísta en el caso de que un legislador vuelva a incurrir en presuntos casos de corrupción y que esté conformando la Comisión de Fiscalización. ¿Qué harán en ese momento, en el caso de que vuelva a suceder esto? Gracias, Roger, otra vez. Pongamos esto en contexto, porque me parece que de la pregunta, Roger, hay dos elementos para analizar. Y analizar, me voy a salir del ámbito politológico y como un político activo y lo voy a hacer desde lo que es más bien mi profesión, la sociología. Pero lo primero es comentarle a la ciudadanía por qué tuvimos que tomar la decisión de cambiar esa comisión que se encarga de fiscalización y control político. Es increíble que la comisión que se encarga de controlar el buen accionar político de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Fundamentalmente se suele centrar la atención en la función ejecutiva, se haya llamado la Comisión del Reparto. Esto es lamentable y termina siendo una vergüenza para la Asamblea Nacional, una vergüenza para los ecuatorianos. ¿Por qué se llamó la Comisión del Reparto? Se llamó la Comisión del Reparto porque está en proceso de investigación si es que es verdad o no que se tuvo que repartir espacios de poder, particularmente de administración, de hospitales dentro del Sistema Nacional de Salud para ganar votos en la Asamblea Nacional. Hay sospechas de que sí, pero evidentemente no se puede verificar o no se puede terminar sancionando mientras la justicia no haga lo que tiene que hacer, investigar y sancionar los casos. Pero sí es complicado que esa comisión, además, Roger, un elemento para la ciudadanía. La Asamblea Nacional se estructura en organizaciones legislativas, en comisiones legislativas, cuya tarea es procesar leyes. Y tenemos 12 comisiones de esas características. Y tenemos una comisión que es la de fiscalización. Es decir, aquí hay un desbalance. Ustedes trabajan mucho temas, si se quiere, digamos, de diseño institucional dentro del legislativo, y esto da para comentar. Sí, pero más adelante vamos a estar hablando de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa porque es un punto muy importante, pero vamos a hablar por separado, digamos. Pero ¿qué harán, asambleísta? Y es la pregunta. En el caso de que vuelva a ocurrir esto, ¿una nueva reconformación? Esa es la duda que todos los ciudadanos tenemos. Sí, una nueva reconformación, pero quería llegar a este tema. Lastimosamente es muy importante la pregunta y me obliga a una especie de desmenuzamiento mayor. Perdón por eso. El tiempo es oro en estas entrevistas, pero perdón por eso. Dos elementos quiero comentar. El uno es que lastimosamente en el Ecuador de estos años hemos construido, si se quiere, una especie de enemigo social en el funcionariado público, ¿ya? Es decir, quienes trabajan para la burocracia, quienes son funcionarios públicos, per se, no importa lo que hagan, ya están señalados. Porque son vagos, porque son pipones, porque son corruptos, porque son vagos o lo que fuera. Esto es tremendamente injusto, Roger.
Y entonces el problema que pasa con eso es que muchas veces los que deberían ser realmente señalados, ¿no es cierto?, pasan sin señalamiento y los que no deberían ser señalados pasan con señalamiento. Me da para explicar mucho y sé que no es materia de esta conversación, pero quiero dejar este elemento ahí, diciendo lo siguiente, que un asambleísta esté investigado, ¿no es cierto?, no es un pecado hasta que no se encuentre su culpabilidad. Pero aquí hemos llegado a construir una sociedad donde la mínima sospecha ya es sinónimo de señalamiento. Y la segunda, Roger, que también es importante y con esto termino. Y lo digo con ustedes porque ustedes se dedican a esto. Teníamos tal vez dos modelos. Un modelo que planteaba la gobernabilidad con un presidente y mayoría legislativa, Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Pudo operar las leyes. Hoy tenemos otro modelo, ¿sí?, de un presidente Moreno, ¿no es cierto?, sin mayoría legislativa. ¿A qué debe recurrir ese presidente Moreno? Debe recurrir al reparto de espacios de poder para conseguir los votos para implementar un proyecto. Entonces, Roger, es un problema que se haya llamado la del reparto y eso tenemos que ser severos en sancionar y cambiar a esos funcionarios. Pero hay dos elementos de fondo, ¿no es cierto?, que hay que tomarlos ahí. No podemos borrar el Estado de Derecho, que tiene dos principios, presunción de inocencia y debido proceso, y es muy complicado cuando la política alcanza mayorías repartiendo espacios de poder. Asambleísta, más o menos por ahí va mi siguiente pregunta. Si bien no tiene que ver con la presunción de inocencia, sí tiene que ver con el tema legal, ya que existen varias posturas sobre la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. Incluso se han anunciado 2 demandas de inconstitucionalidad. Ahora la pregunta es, ¿podría ser que lo que resuelva esta comisión sea anulado en un futuro por los cuestionamientos a su legalidad? Mire, Claudia, todo puede pasar, todo puede pasar. La respuesta debería ser no, no puede pasar nada. Esa debería ser la respuesta tajante. ¿Por qué debería ser la respuesta tajante, Claudia? Porque nosotros estamos respaldados en la ley para haber tomado esta decisión. Fue un gravísimo error del presidente de la Asamblea Nacional consultarle a la Procuraduría lo que no debe consultar a la Procuraduría. Hay dos máximas en derecho que aquí deberían cumplirse. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen o quien puede lo más puede lo menos. El máximo órgano legislativo es el Pleno de la Asamblea Nacional. Este órgano es el que estructura esas comisiones legislativas y designa a los miembros de esas comisiones. ¿Cómo no podría ese órgano legislativo, ¿no es cierto?, frente a graves denuncias ciudadanas y el hecho de que se haya llamado a la comisión del reparto, cómo no podría tomar la decisión de cambiar a sus miembros? Si en definitiva esos miembros no es que están perdiendo su condición de asambleístas, lo que usted le está diciendo es ya no son parte de esta comisión cuya tarea es la de fiscalizar y hacer control políquiera. La Procuraduría, perdón, sí, permítame, Claudia, solo con este elemento. Sí, la Procuraduría debería explicarle debería darle una explicación a los ciudadanos. ¿Cómo es que la Procuraduría, frente a este gran tema, ¿no es cierto?, de demanda, dice que esto no sería legal? Y finalmente esas dos acciones de inconstitucionalidad las voy a calificar. Yo no suelo hacer eso, Claudia, pero las voy a calificar, me parecen ridículas. En primer lugar, de un actor que está siendo cuestionado, ¿no es cierto?, tremendamente cuestionado. Y segunda, de la Central Unitaria de Trabajadores, que en este caso no está defendiendo ningún interés de los trabajadores, sino prácticamente la participación de uno de los asambleístas que es miembro de ese gremio. La pregunta que le quería hacer, asambleísta, es ¿cómo evitamos futuros vacíos? Es decir, que esta situación lamentable no se repita. ¿Es necesario reformar la ley orgánica de la función legislativa o qué vacíos se pueden llenar para solventar esto? Sí, Claudia, y esa debería ser también la tarea fundamental. Nuevamente, el problema es que al final ojalá tengamos un espacio chiquito para comentar de esto. Hemos generado problemas estructurales en la sociedad en estos tiempos, ¿no es cierto? Ya les dije uno. A la corrupción no hay que cortarle las uñas, a la corrupción hay que cortarle las manos. Yo tengo esa posición tajante, pero no por eso podemos violentar el debido proceso, la presunción de inocencia y el Estado de Derecho. Segundo, es importante que tengamos una composición con todas las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, pero cuidado, porque cuando sucede lo de hoy, ¿no es cierto?, estamos muy tentados a repartir, o están ellos muy tentados a repartir hospitales para lograr mayorías. Y tercero, Claudia, lo que usted decía, ¿no es cierto?, porque ahí también se está generando un problema de fondo, si usted quiere, ¿no? En el sentido de, nos hemos acostumbrado a hacer dos cosas en estos 3 años. Botar al concepto a la basura cuando lo que estaba es funcionando mal. Es decir, por ponerle un ejemplo, si la ley de comunicación es buena, pero está funcionando mal, ¿a qué me dedico yo? A corregir los vacíos de la ley. Si el Consejo de Participación, aquí puede haber gente que diga, no, la ley es mala o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero a esto voy.
Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí tiene unos atributos, yo trato de rescatar esos atributos y corregir lo que está funcionando mal. Pero, Claudia, el tercer problema estructural que creo que hemos caído importan sobre la base de si funcionan o no funcionan. Si el concepto fue hecho por la época anterior, per se es malo. Eso está mal, porque entonces, Claudia, lo que deberíamos nosotros dedicarnos es, y esto también lo trabajan ustedes, acabo yo de escribir un artículo que va a salir, no sé si es con colaboración de ustedes, con Observatorio Legislativo, de la falta de evaluación en el Legislativo Nacional. Y yo ahí señalo dos problemas. Uno, no tenemos una legislación programática. Es decir, Claudia, no estamos pensando en qué leyes son importantes para el funcionamiento del Estado que se concibió en la Constitución. Y segundo, no hacemos nada de seguimiento y evaluación legislativa. Entonces, ¿qué creo yo, Claudia, que deberíamos hacer? Incluso con organizaciones de la sociedad civil, decirles, a ver, hagamos una buena, pero buena evaluación de la ley de la función legislativa. Pros y contras. Y trabajemos en reformas sobre sus contras para que funcione un concepto. Porque, cierro con esto, Claudia, estamos acostumbrados a concebir una ley, tiene un concepto, pero como fue hecha por el gobierno anterior, tengo que botarla a la basura. No, no, no. Si el concepto es adecuado, hagamos los ajustes a la ley para que funcione bien, pero no perdamos como país un concepto adecuado. Asambleísta, hay muchas críticas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, coincidimos con ustedes con el criterio de que habría que evaluar esta ley. Ahora la Asamblea Nacional cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación de la ley, lo cual es prometedor en cuanto a fortalecimiento institucional. Sin embargo, nos preocupa lo siguiente. La ley establece un plazo determinado para los juicios políticos que rodea los 45 días entre todas sus instancias. El juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, rodea ya los 400 días de no haber sido tramitado. De igual forma, el juicio al ministro de Economía y Finanzas. Existe este plazo, pero hemos visto que los juicios políticos o son muy dilatados o se resuelven con mucha celeridad. Existe la norma, pero ¿qué hace falta para que se cumpla esta normativa? Y usted, ya aterrizando un poco a la nueva comisión, ¿cómo se haría para que esta comisión pueda respetar estos plazos que están establecidos y agilizar y procesar de manera objetiva estos juicios políticos? Necesitamos sinceridad, Roger. Necesitamos sinceridad porque lo que usted dice es absolutamente claro. Y entonces se establecen unos plazos, ¿no es cierto? Y esos plazos, en el caso particular que usted señala, el juicio político a la ministra de Gobierno, han sido claramente violentados. ¿En qué? En la calificación del juicio. Y entonces cuando yo digo sinceridad, Roger, es, por Dios, no nos digan a los ecuatorianos, la fuerza oficialista me refiero, ¿no es cierto?, que son amigos de una cirugía mayor, de la transparencia total, de los aires de libertad, si en definitiva, ¿no es cierto?, terminan haciendo lo que ellos dicen, ¿no es cierto?, que antes se hacía y que estaban absolutamente en contra. Por ponerle un ejemplo, ¿no es cierto?, para señalar lo que yo llamaría un discurso cínico en la política. Tiene que llegar la ministra de Gobierno a darle una disposición como si fuera su director administrativo financiero al presidente de la Asamblea Nacional, a decirle, ¿no es cierto?, con un tono, ahora sí, quiero que califiquen mi juicio político. Por Dios. Pero si ese juicio político me parece que fue presentado en enero, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el Consejo de Administración Legislativa? Debía haber dicho, se cumplen los requisitos, pasa a la Comisión de Fiscalización, ellos sustanciar el juicio y encontrar con las pruebas de cargo y de descargo si hay fundamentos para un enjuiciamiento político o no. Pero, Roger, a la ciudadanía nos dicen que son transparentes, que ellos sí son, digamos, respetuosos de la institucionalidad, que están apegados a derecho, pero violentan así las normas. Y lo segundo que usted señalaba, Roger, se me está yendo un elemento que le iba a comentar, pero este es el elemento importante. Yo soy amigo de que pueda haber una instancia como el Observatorio Legislativo, ¿no es cierto? Porque el Observatorio Legislativo puede visualizar lo que a los políticos y a la institucionalidad no le interesa visualizar. Pero ahí volvemos a un elemento, ¿no es cierto?, de fondo, que yo les planteo a ustedes que también se ha comentado. Los medios de comunicación le dan siempre el interés a lo que plantea, por ejemplo, el Observatorio Legislativo, o los medios de comunicación, por ejemplo, suelen quedarse con la parte que es muy importante, ¿no es cierto?, pero no muestran la otra.
Cuando ustedes, por ejemplo, en el Observatorio Legislativo hacen una importante cosa, como es los asambleístas participan o no participan en las votaciones, en las sesiones, lo que fuera, los medios de comunicación suelen quedarse porque esto les da determinado rédito, si usted quiere, de espectacularidad. Fulanito de tal, fulanita de tal, ¿no es cierto?, ha votado solamente en el 12% de las votaciones totales. Absolutamente reprochable. Pero ¿por qué? No sé si ustedes le han hecho y si no, les hago también la invitación a ustedes. Lo que acaba de preguntar Roger, esto debería ser titular de algún medio de comunicación, Roger. 400 y más días han pasado sin que se dé trámite al juicio político de la ministra de Gobierno. ¿Por qué eso no es noticia? ¿Por qué lo otro sí? Entonces, fíjese, Roger, que cuando el observatorio señala los elementos que están en la epidermis, ¿no es cierto?, en la parte más superficial, lo que se ve está muy bien, pero creo, y estos espacios son importantes para hacer una incisión y llegar un poco más al fondo. ¿Por qué está sucediendo lo que ustedes observan? Es mi pregunta. El Observatorio Legislativo, y gracias por su apreciación asambleísta, presenta anualmente informes y mensualmente también compila algunos de los resultados de la gestión legislativa. Pero además nos dedicamos también al fortalecimiento institucional. Por ejemplo, el modelo de parlamento abierto está siendo discutido en la Asamblea Nacional y busca justamente eso, mayor información para los medios de comunicación, para la ciudadanía, con el objetivo de blindar de argumentos objetivos a la discusión sobre el accionar de la Asamblea y quizá no tener un mal puntaje de percepción ciudadana en cuanto al trabajo de la Asamblea, que ahora, como todos conocen, rodea el 3%. Asambleísta, yo no me quiero, o mejor dicho, no quiero cerrar esta entrevista sin hacer una última pregunta. ¿Cómo se puede lograr o garantizar independencia e imparcialidad en la comisión, que es, sin duda alguna, uno de los factores más importantes dentro de esta comisión especial, como usted la había mencionado? Quiero solamente cerrar con un puntito lo anterior, Claudia. Fíjense, ¿no es cierto? Ustedes son una organización de la sociedad civil, me corrigen si me equivoco, ¿sí? Y pueden haber varios observatorios más, pero de momento entiendo que esto es lo que tenemos. Si yo estuviera al frente de la Asamblea Nacional, les invitaría a ustedes mes a mes para que en el Pleno se conozcan sus informes, por ponerle un ejemplo. Porque no es simplemente el tema de decir qué lindo que se esté haciendo observación, ¿no es cierto? Ya es el tema de que la observación esté sirviendo para una modificación de las conductas legislativas y que esto mejore su desempeño. Y Claudia, discúlpeme, ¿qué se puede hacer para, me señaló? Sí, era justamente para garantizar que esta nueva comisión alcance y garantice la independencia y la imparcialidad. Solo hay un antídoto, Claudia, solo un antídoto. Y la invitación que yo le hago a la ciudadanía es que sean los fiscalizadores de los fiscalizadores. No hay otra, Claudia. Y déjeme decirlo así. Yo fui el proponente al final de la iniciativa y el proyecto de moción para que se reestructure incluso con los nombres a comisión. Fíjese que si a mí me pregunta cuál es el porcentaje del 100% que se logró respecto a lo que yo planteaba inicialmente, el 70%. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con un tema que es muy importante. Varios asambleístas han sido señalados, dicen ustedes, y están en un proceso de investigación. ¿De qué bancada? Particularmente de la bancada BADI. Si me pregunta a mí, Claudia, yo creo que hubiera sido deseable que el BADI, ¿no es cierto?, se excuse de la participación por esta ocasión en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo. Otro elemento. Me parece que en sano juicio, la bancada de Integración Nacional, BIN, hubiera dicho, nosotros no tenemos el número de votos para pelear 2 miembros en esa comisión. Le digo esto porque, Claudia, porque desde mi perspectiva, para que aseguremos un poquito más de transparencia en esa comisión, creo yo, es mi opinión personal, que el BADI no debió haber participado. Creo que el BIN debió haber pedido una sola representación y nos está faltando la representación de los independientes que han crecido en números en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que hacia donde debíamos haber llegado, si es que visualizaríamos un 100%, tenemos un 70%. Confiabilidad de que hagan su trabajo, solamente ellos nos pueden decir, Claudia, y por eso mi invitación a que los únicos que pueden terminar siendo fiscalizadores de los fiscalizadores son los ciudadanos y las ciudadanas del país. Muchísimas gracias, asambleísta, por sus importantes aportes, pero no se vaya que esté invitado a participar en el siguiente segmento, Mi Asamblea Ideal, en donde de una manera propositiva construiremos la asamblea ideal que todos queremos. Así que no se desenchufen, súbanle el volumen y quédense con nosotros. En casa. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal.
Queremos una asamblea transparente, que nos permita acceder a su información, que escuche nuestras propuestas y juntos construir la asamblea que todos queremos. Para continuar con nuestro siguiente segmento, Mi Asamblea Ideal, tenemos asambleísta un listado de 3 palabras. La dinámica es muy sencilla. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a responder con lo primero que se le venga a la mente. Y así hasta completar las 3 palabras. Con ello, a través de nuestro procesador de palabras patentado, que es Claudia Vega en esta oportunidad, vamos a construir una frase, que va a ser la asamblea ideal que vamos a construir con la ciudadanía y para que todos podamos tener una asamblea más abierta, más participativa y de mejor calidad. Entonces, asambleísta, ¿está preparado? Estoy preparado. Perfecto. Si yo le digo independencia, ¿qué se le viene a la cabeza? Con una palabra, recuerde. Una sola. Una sola. Ese es el reto. Asamblea. Perfecto. Si yo le digo justicia. Inexistente. Listo. Anotado. Y si yo le digo vigilancia, ¿qué se le viene a la mente? Ciudadanía. Ciudadanía. Perfecto. Con estas palabras vamos a construir la asamblea ideal de esta mañana, así que no se desenchufen. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Tenemos el resultado de la asamblea ideal de esta mañana construida junto al asambleísta Pavel Muñoz. Bueno, todos queremos una asamblea independiente que corrija la inexistencia de justicia y que garantice la vigilancia de la ciudadanía. Ahora, asambleísta, ¿cómo podemos lograr esta asamblea? Primero bien, estaba pensando que por ahí podría salir esto. Podríamos lograrle justamente con estas 3 palabras, estos 3 atributos. Independencia de las funciones del Estado. Coordinación sí, independencia sí. Deberíamos hacerlo sobre la base, si usted quiere, de que cambiemos lo que se ha dicho que se quería cambiar, pero no se ha cambiado. Necesitamos una institucionalidad, una justicia, por ejemplo, que no persiga a nadie, ¿no es cierto? Ya, ni que proteja a nadie. Es decir, que opere con la ley en la mano, ¿no es cierto? Vendada a los ojos, como la famosa figura, y que reparta justicia de manera, digamos, independiente, imparcial. Y finalmente, el rol de la ciudadanía es muy importante. Tal vez hoy más que nunca, Claudia y Roger, la ciudadanía es fundamental. Creo que todos los ecuatorianos atravesamos, voy a poner una palabra, incertidumbre. Esta es la palabra que está atravesando nuestros días y en términos políticos esa incertidumbre solo se va a poder superar con una ciudadanía activa en las próximas elecciones. Y esa ciudadanía es la que con esa misma capacidad de estar activa en las elecciones debería estar activa los próximos años, pidiendo que quien gane las elecciones cumpla lo que ofreció, exigiendo a su asamblea que sea transparente e independiente y buscando, si usted quiere, la recuperación de mejores días para el país en una política que lastimosamente se ha metido en un fango del cual también estimo que solo o espero que solo sea la ciudadanía la que le dé la mano a la política para sacarle de ese fango. Estuvimos en su programa Enchufados de la Asamblea. Muchas gracias al asambleísta Pavel Muñoz y a todos quienes nos escuchan. Nos vemos pronto. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Observatorio Legislativo Ecuador y en Twitter como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. Muchas gracias y hasta la próxima. Y esto fue Enchufados a la Asamblea. Un programa que conecta a la ciudadanía, A la sociedad civil y a los asambleístas. para construir juntos un parlamento abierto. Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.